Bueno, pues buenas tardes a las personas que nos acompañan. Hoy vamos a comenzar con nuestra primera webconferencia sobre la unidad 2, la India, cultura y pensamiento, donde abordamos temáticas relacionadas con la cultura y con la filosofía, sobre todo con el pensamiento filosófico de la India. Obviamente al final hablaremos de la unidad y de cómo se desarrolla la actividad, pero pues durante la mayoría del tiempo vamos a estar como haciendo alusión no tanto a la actividad de manera concreta, aunque por supuesto si ustedes tienen preguntas, ustedes saben que yo estoy muy pendiente de lo que me escriban, de las dudas que tengan acerca del tipo de actividad que tienen que entregar, de los diferentes componentes y eso. Pero aquí nos vamos a referir un poco más como a la parte temática. Existen profesores a los que les gusta hacer la web más solo explicando la actividad. A mí me gusta, digamos que, aprovechar este espacio para hacer una exposición amplia de forma temática, de aspectos relacionados con la filosofía, con principios filosóficos, pero solo al final hablo de la actividad, aunque si ustedes necesitan cualquier explicación sobre la actividad, pues es simplemente que me digan y yo me reúno de manera particular con ustedes para, pues obviamente, hacerles como una, pues despejar dudas acerca de las que, pues, de la tipo de actividad que realizamos y ustedes lo puedan desarrollar de manera, pues, correcta. Bueno, hablando de la India, antes de comenzar como la parte temática sobre nuestro tema, yo quiero abordar algunos aspectos de la actividad anterior, como una especie de retroalimentación aquí sobre lo que he estado viendo, con lo que ya he comenzado a calificar y también obviamente con la revisión que hice del foro. Yo a todos les contesté, bueno, pues a los que escribieron el último día, pues no les respondí, pero a la mayoría de ustedes, pues los que participaron, yo les pude hacer una retroalimentación oportuna acerca de pues, la pregunta del foro. ¿Qué vimos nosotros en la actividad anterior? Bueno, pues obviamente nuestra cultura era la cultura árabe. Nosotros teníamos dos componentes en la actividad, ¿sí? Uno, por supuesto, que tiene que ver específicamente con el concepto de orientalismo, que nos importaba mucho, en la medida en que, como les digo, este es un concepto que nos va a acompañar a nosotros durante todo el curso. Lo vemos en la primera unidad con los árabes, en la medida en que el autor pues, es de origen palestino, Edward Said, y él se va a enfocar sobre todo en Medio Oriente, pero pues evidentemente ese concepto ha permitido comprender un poco más la dinámica de la representación, tanto con relación a los árabes como con relación a los japoneses, a los chinos, a los indios, a los pakistaníes, porque finalmente digamos que se va expandiendo la manera en que Occidente configura un discurso para crear la identidad de los otros y de esa manera reforzar su identidad. De hecho, el orientalismo es un concepto que nos ha permitido no solo pensar a Medio Oriente y Oriente Lejano, sino también pensar a América Latina. Eso me parece muy importante porque en ocasiones nosotros pues, nos llamamos occidentales, por supuesto, ¿sí? Somos una cultura occidental, pero no son, digamos que cuando nosotros nos pensamos solo como occidentales, pues nos alejamos también de parte de esas otras raíces que tenemos que tienen que ver con las culturas nativoamericanas que existían antes de la invasión española a nuestro continente. Y en ese sentido, ¿sí? También tenemos que pensar un poco cómo se hemos representado a estas culturas nativas, cómo hemos representado su forma de pensar, su religión, su escritura, todos sus productos y obviamente también las luchas que ellos tienen en relación pues obviamente una perspectiva completamente eurocéntrica que limita nuestra posibilidad de pensar. Pues a veces los vemos como, o durante mucho tiempo se habló de las comunidades indígenas como comunidades atrasadas, bárbaros. De hecho, en ocasiones los españoles siguen hablando sobre eso, siguen diciéndolo así, ¿no? Como es que eran unos bárbaros, es que si no fuera porque llegaron los españoles a territorio americano,
esta gente se habría matado porque eran personas caníbales, eran personas, o sea, como con ese tipo de ideas, que finalmente, pues obviamente también ayudó a la legitimación de, de formas de gobierno colonial que disminuyeron, pues, por supuesto, lo que habían hecho otras culturas. Esta actividad que acaba de pasar se dividió en dos componentes, el RAE y la participación en el foro. Ya hablamos un poco de la participación en el foro, hablemos del RAE ahora. Era importante, esto lo digo porque ya he comenzado a calificar y he visto problemillas con eso, era importante primero que utilizaran el formato, porque el formato permite la organización estructurada de las ideas que están en la lectura. Yo sé que cuando hacemos resúmenes, por lo general utilizamos, digamos que una metodología un poco más libre, ¿sí? Tomamos aspectos centrales de las lecturas y obviamente reflexionamos sobre ellas, pero el RAE nos da la posibilidad no solo de sintetizar el documento, sino hacerlo de manera estructurada, es decir, un breve resumen al inicio, luego comenzamos a identificar los problemas, las ideas específicas, los argumentos, los conceptos, ponemos una valoración crítica, hacemos una interpretación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hacer un RAE demanda tiempo y demanda una serie de esfuerzos, digamos que de habilidades mentales e intelectuales que van desarrollando mucho más nuestras competencias filosóficas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues era importante también que ustedes leyeran específicamente la parte que se les indicó, que tiene que ver justamente con el trabajo de los árabes, ¿no? Porque algunas personas me presentaron un RAE de Santo Tomás. Sí, claro, Gálvez habla de Santo Tomás porque el libro de Gálvez aborda filosofía árabe, filosofía judía y filosofía escolástica. Pero pues si ustedes se dan cuenta, había una selección específicamente que iba hasta la página 58, que es donde se aborda la temática árabe, ¿sí? Santo Tomás aparece ya al final del libro. Y pues, bueno, también es un poco lógico, ¿no? Si estamos viendo, si el tema es la cultura árabe, pues hablar de Santo Tomás resulta un poco desacertado. Para los que lo hicieron, pues les está llegando un correo diciéndoles, pues obviamente como precisándoles un poco cuál era la temática, y dándoles la posibilidad de volver a hacer su RAE y entregarlo con la temática que es. Eso sí, yo pues en principio siempre doy la posibilidad de que corrijan porque pues igual es un error que se puede cometer. Nadie está exento de cometerlo y por eso pues se da otra oportunidad. Entonces, bueno, esos dos elementos, ustedes van a ver que todas las actividades que vamos a tener cuando vemos unidades, pues tienen dos elementos, la participación en el foro, que además también hay otra cuestión importante de la participación en el foro. Es una participación que no solo lo entrena a usted en habilidades argumentativas, no solo le permite a usted conocer un texto y exponer una idea en un espacio público, ¿no? Porque finalmente el foro es eso, es un espacio público para discutir con nuestros y nuestras compañeras de grupo, sino que además también tiene unas indicaciones, ¿sí? Unos criterios de calificación que tienen que ver, por ejemplo, con la citación, con el uso de normas APA y la extensión. Mínimo 500 palabras, máximo 800. Si quieren escribir más, pueden escribir más, pero no escriban menos de 500. ¿Por qué? Parte de la formación como filósofos, ¿sí? Para adquirir esas competencias en lectura y escritura propias de la disciplina, pues se ejercitan obviamente haciendo textos que impliquen desarrollar ideas. Y no podemos desarrollar ideas en muy breve tiempo. O sea, en principio, digamos que eso lo hacemos a veces en redes sociales, en medios de comunicación, pero para reflexionar de manera amplia sobre un tema, pues necesitamos también entrenarnos mucho más en la escritura, pensar los argumentos, revisar la coherencia y obviamente pues eso es un ejercicio, eso es algo que nos tenemos que ir entrenando más. Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta sobre la actividad anterior para abordarla o algo así, si alguien tiene alguna pregunta pues puede hacerla ahora. Bien. Vamos entonces a abordar directamente nuestra temática.
la filosofía, digo, los temas de nuestra conferencia van a ser primero un breve contexto histórico, luego vamos a abordar una pequeña introducción a la filosofía india como tal. Más adelante vamos a hablar sobre la entrevista que ustedes tienen que abordar para su reflexión en el foro. Esta entrevista es clave, es muy importante porque es muy coherente con la lectura que tienen, ¿sí? Con la lectura de la cual tienen que hacer el cuadro de síntesis. Si en algún momento tienen preguntas acerca del cuadro de síntesis, yo les puedo dar ejemplos, les puedo mostrar cómo se hace, bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, al final pues vamos a ver, como les decía, la actividad. Bueno, cuando hablamos de la cultura de la India, hablamos de una cultura, por supuesto, muy antigua. Esa cultura proviene de lo que se conoce como la ciudad de Harappa o la civilización de Harappa. En principio, cuando nosotros buscamos en Google Harappa, nos aparecen los mapas y todo, encontramos que Harappa no está propiamente en lo que hoy es la India, sino que está arriba, en Pakistán, en lo que hoy es Pakistán. Nosotros vemos el mapa, arriba está Pakistán, abajo está la India. Sin embargo, la civilización de la India, pues evidentemente proviene de esa civilización de Harappa. ¿Cuál es el asunto? Bueno, pues nosotros sabemos que la división de los estados se realizó de manera mucho más reciente, o sea, en ese momento no existían esas divisiones que tenemos en la actualidad. La división de los estados se ha venido realizando desde finales del siglo XIX, todavía en el XX se establecieron algunas divisiones, y de hecho todavía hay territorios en disputa, ¿sí? Por ejemplo, la disputa que hay entre Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas, que por supuesto le corresponden a Argentina, no están en territorio americano. Y entonces todavía vemos algo así, pero la mayoría del globo pues ya está dividida. Sin embargo, esas divisiones no eran tan precisas ni como lo veíamos antes. Entonces, claro, la civilización de Harappa está un poco antes, un poco más arriba, y esta es una civilización muy interesante. No solo es mucho más antigua que la de Egipto, que de hecho pues es ya bastante antigua, es por lo menos, según los estudios arqueológicos, aparece 1000 años antes, ¿sí?, de la civilización egipcia. Esta civilización de Harappa, yo puse aquí 3 elementos que me parecen importantes porque nos van a decir bastante sobre el desarrollo intelectual, arquitectónico y cultural de esta civilización. Por un lado, pues su desarrollo intelectual. O sea, cuando pensamos en una civilización tan antigua, en ocasiones tendemos a pensar que no son tan desarrollados, ¿sí? Y con esta de manera particular nos encontramos con que no es cierto. O sea, tienen un desarrollo que a veces hace que nosotros, nuestra época, parezca poco desarrollada. Por un lado, como les decía, tenían oficios como los que hoy vemos, agricultura, obviamente, tenían urbanismo, pues no como lo vemos ahora, pero tenían una proyección de ciudad, ¿sí? Una proyección de división, de construcción social, ¿sí?, de configuración del espacio y del tiempo. Eso es importante porque de esa manera se configura la ciudad. Además de esto, bueno, aquí tenemos un poco el problema de, no sé si ustedes están viendo las diapositivas, alcanzan a verlas así de forma grande o lo cambio de formato para que lo puedan ver bien, porque a mí me queda un poco también difícil verlo así tan pequeño. Entonces, también tenemos que de la civilización de Harappa proviene el sistema numérico que de hecho nosotros en la actualidad utilizamos. Yo les había señalado a ustedes en la actividad anterior, con algunos, en la corrección que les hice digamos que en la primera tarea, con otros, digamos, que me han estado consultando por Teams, hemos tenido la posibilidad de hablar, entonces hablábamos de eso. Los números que nosotros llamamos los números arábigos, que son los que utilizamos frecuentemente, pues se llaman arábigos porque para nosotros provienen del mundo árabe, pero realmente los árabes los tomaron de la India. En una de esas invasiones que hicieron a la India, pues se interesaron justamente por el sistema numérico y nosotros terminamos adoptándolos
porque eran mucho más fáciles para manejar las cantidades, para manejar operaciones, que con los números romanos. O sea, se nos facilitaba mucho más poder hacer operaciones a partir de los números arábigos, a partir de los números hindúes en este caso, indios, más bien indios, no hindúes, que con los números romanos. Por otro lado, el urbanismo. Es bien interesante lo que sucede, porque esta ciudad, como ustedes pueden ver esta imagen, esta es una gráfica que nos ilustra un poco lo que es esa ciudad. Nosotros podemos ver aquí un acueducto, o sea, es una ciudad que tiene a veces más desarrollo, como yo les decía, que muchas ciudades pequeñas e intermedias en Colombia, que no tienen acueducto. Miren, allá ya había un acueducto. Las construcciones tenían divisiones similares a las que nosotros utilizamos en la actualidad, es decir, las casas tenían, por ejemplo, un baño, una sala, una terraza, y eso, pues, nos hablan también como de lo refinado que era el intelecto de esta gente, ¿sí? Las costumbres que tenían. Piensen ustedes que durante la época medieval en Europa no existían esas divisiones, y en muchas ocasiones, en todas, digamos que en todas las divisiones sociales, tanto entre los más ricos como entre los más pobres, la gente defecaba y comía en el mismo lugar. No habían divisiones con los cuartos, no había eso. ¿Sí? En cambio, miren que ellos ya los tenían. Y eso es importante porque, bueno, nos habla justamente no solo de unas prácticas específicas que demandan esa división, sino que también nos hablan de un poco el desarrollo que tienen con la purificación, con su cuerpo, con la limpieza, bueno, con todos esos aspectos, ¿no? Cuando hablamos de religión, bueno, aquí miren que la cosa no es muy clara. Como es una civilización sobre la cual no se ha hecho digamos que no se ha podido descifrar todo lo que se ha encontrado. De hecho, la escritura no se ha descifrado todavía, se han encontrado tablillas con caracteres que simulan, pues no simulan, que en principio pensamos que son una forma de escritura, pero no hemos podido descifrar esa escritura, ¿sí? Con la religión pasa lo mismo. Algunos autores dicen que sí, evidentemente hay templos y religión en la civilización de Harappa, pero hay otros que dicen que no, ¿sí? Que no hay religión como tal, que no hay templos, que hay prácticas. Hay ciertas prácticas de culto, pero como un cuerpo de religión no hay. Entonces, algunos dicen, no hay templos, y otros dicen, no, miren que el gran baño que tenían, que es como ese baño similar al baño romano, ellos lo habían llenado, era con agua del río Indo, y ellos dicen, eso es un templo, porque está asociado a una práctica de purificación que no es solo corporal, sino que implica también una purificación un poco más trascendente, la creencia en la purificación del alma. Entonces, digamos que sobre eso todavía se están discutiendo cosas. Y un poco para cerrar esta parte, quiero señalar también como todas esas dificultades que hemos tenido para descifrar la escritura de las culturas antiguas. Ustedes seguramente conocen la historia de la piedra Rosetta. Si no la conocen, pues los invito a que busquen y se enteren de la división de la piedra Rosetta y de lo que implicó para el conocimiento de las lenguas antiguas. La piedra Rosetta, durante mucho tiempo, cuando los exploradores llegaban a Egipto y veían las inscripciones jeroglíficas en las pirámides, pues no lo tomaban como si fuera escritura. Pensaban que era algo como más decorativo, básicamente icónico, pero no una escritura. Más adelante, cuando encuentran la piedra Rosetta, pueden identificar que eso que ellos veían simplemente como imágenes, realmente es un sistema de escritura, porque encuentran en la piedra Rosetta la división. Un texto en griego, un texto en arameo, idiomas que sí se habían descifrado, y otro texto que es en jeroglíficos. Eso justamente fue lo que les permitió identificar que si lo que decía en griego y lo que decía en arameo era lo mismo, por consiguiente, la parte que estaba en los jeroglíficos decía lo mismo, y eso fue lo que les permitió comenzar a identificar qué significaban los caracteres, para luego, pues más adelante, ya viéndolo como un sistema de escritura, pues poder pensar un poco los mensajes en general que había allí, en las pirámides. Sin embargo,
con lo que se ha encontrado en Arapa no se ha logrado algo ni siquiera similar, no se ha podido identificar como una relación con otros idiomas y por lo mismo pues no tenemos el desciframiento lastimosamente de esa escritura. Bien, con relación a los pilares del pensamiento filosófico de la India, nosotros vemos primero dos sistemas que consideramos religiosos, pero cuando nosotros escuchamos al doctor Davaraonda, que es al que ustedes van a escuchar en la entrevista con Tyrone Achuri, él nos dice, sí es religioso, obviamente, pero aquí la religión y la filosofía no se distancian tanto como en Occidente. Y de hecho Hegel, porque ahí lo vemos tanto en la lectura como en la apreciación que hacen en la entrevista, Hegel fue uno de los que dijo, no, eso es religión. O sea, eso no es filosofía, eso es religión, y durante mucho tiempo se interpretó de esa manera. Pero ahora nosotros ya digamos que un poco más, con una perspectiva un poco más amplia de lo que es la reflexión filosófica, hemos podido ver la importancia filosófica de estos dos sistemas de pensamiento, el hinduismo y el budismo. El hinduismo, primero lo que quiero señalar es que la palabra hinduismo no se refiere esta palabra no la utilizan las personas de la India, o sea, los nativos de la India, los indios, no utilizan el término hinduismo para hablar de su religión. Ellos utilizan el término dharma. Hinduismo es un nombre que le dan los exploradores de Gran Bretaña cuando llegan a la India en el siglo XIX. Comienzan a ver una serie de prácticas y a esas prácticas es lo que le van a llamar hinduismo. También quiero hacer una aclaración. Hinduismo es el nombre de la religión. Hinduista o ¿sí? Los hindúes, hablamos de ellos como personas que profesan esa práctica religiosa. ¿Sí? No es el gentilicio de las personas de la India. A las personas de la India su gentilicio es pues indios, ¿sí? A veces tendemos a decirles hindúes y nos parece como si estuviéramos faltándoles al respeto si les llamamos indios. No, ese es su gentilicio. La persona de la India, el gentilicio es indio, India. Y con relación al hinduismo, nos habla de una práctica religiosa y por lo tanto hinduista o hindú es la persona que profesa esas prácticas o que tiene esas prácticas. Esta no es una religión de libro, como veíamos con el Islam, que pues, al igual que la religión cristiana y la religión judía, pues son religiones del libro. Esta no, aunque tiene libros, pero no es una que tenga solo un libro, tiene dos tipos de texto, los Shruti y los Smriti. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, vemos que justamente esto es más bien una colección de textos, ¿sí? Que nos habla de una serie de prácticas espirituales. Además de esto, bueno, pues una de sus creencias más relevantes justamente es la de que el ciclo de la vida es eterno, ¿sí? Y por eso, pues evidentemente se genera una reencarnación permanente. Esta creencia también la vamos a ver en el budismo y lo vamos a ver en otro sistema de pensamiento indio que es bastante conocido, que ha extendido bastante por Occidente, que es Krishna. ¿Sí? También vamos a ver la misma creencia en la reencarnación del alma. Además, me parece súper relevante, porque nosotros lo vamos a escuchar también en la entrevista, esa relación con el alma, porque, claro, para nosotros puede ser, en ocasiones los filósofos ya digamos que se distancian un poco de la religión en Occidente y dicen, no, es que el alma y eso de la reencarnación, eso es pura religión, ¿sí? Y eso es de otras culturas, pero pues en nuestra cultura también está. Y como lo dice tanto el texto que le vamos a leer, como la entrevista, es como si en Occidente olvidáramos por completo la época medieval. ¿Mm? Olvidáramos que durante mucho tiempo, 10 siglos que dura la época medieval, pues
la religión y la filosofía hubieran estado distanciadas, y sabemos que no es así, que durante mucho tiempo la religión sirvió, la filosofía sirvió a la religión, al pensamiento religioso, y que justamente porque estaba relacionado con el pensamiento religioso fue que se pudo extender tanto y que se hicieron, digamos que tantos estudios de lógica y tantas reflexiones. En cierta medida, el desarrollo filosófico, parte del desarrollo filosófico de Occidente, pues obviamente está amarrado, ¿sí? O sea, es un destino atado a la religión durante mucho tiempo. De hecho, nosotros sabemos, porque lo veíamos un poco en la unidad anterior, que San Agustín, uno de nuestros principales filósofos medievales, pues consideraba importante la filosofía porque le permitía explicar la religión cristiana, le permitía crear una sana cultura cristiana, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros decimos lo de la India es pura religión, eso no es filosofía, pues estamos incurriendo en un error, y es como si olvidáramos también parte de la historia de Occidente. Bueno, hacia el siglo 500 antes de Cristo, pues quedaron estipuladas las principales, digamos que las principales doctrinas relacionadas con el hinduismo, y eso implicó la división en castas, y justamente eso hace que se distancie ya del budismo. Aquí encontramos una diferencia importante entre estos dos sistemas de pensamiento, porque mientras que para el hinduismo sí es relevante esa división, y es una división que por supuesto está relacionada, por un lado, con los brahmanes. Brahman es como una deidad suprema, por decirlo de alguna manera. Se considera como el origen del mundo, como el Dios que está en el origen del mundo, el Dios creador del mundo. Y si nosotros nos damos cuenta, pues también en las religiones del libro, pues tenemos un Dios creador. Entonces tampoco estamos tan alejados, ¿sí? Aunque pues obviamente se ha rebatido bastante en el mundo contemporáneo. Bueno, están los brahmanes, después están los kshatriyas, que son los guerreros, después los campesinos y agricultores, que son los vasilla, y por último los sudra, ¿sí? Que son los trabajadores. Y de hecho, eso es uno de los aspectos que son altamente problemáticos de esta cultura, esa división en castas, ¿sí? Porque implica que hay personas que siempre van a estar de alguna manera alejadas del poder, que no se van a ser tratadas de forma igual, y que de hecho en la actualidad algunos todavía les dicen intocables. O sea, así de esa manera pues hay como esa forma de discriminación. El budismo se crea por oposición al hinduismo. También tiene como la misma rama, la misma raíz, que es el brahmanismo. También van a creer en la reencarnación del alma, pero a diferencia de lo que pasaba con el hinduismo, no existe esta diferencia de castas, y consideran que la espiritualidad es algo que puede, hacer algo a lo que puede acceder cualquier persona. No, como que es que no, que usted nació en esta familia, esta íntima familia es de esta casta, y usted entonces no podría llegar a tener una posibilidad de reencarnar en algo mejor, sino que siempre va a estar igual. No, el budismo en cierta medida, también por eso, en un momento de la historia de la India se convierte en un sistema de pensamiento y en una religión muy numerosa, justamente porque le ofrece a la mayoría de las personas, ¿no? A los más necesitados, a los más vulnerables, una esperanza, la posibilidad de cultivarse espiritualmente y, por supuesto, transformar su karma. Entonces, el budismo va a tener entonces cosas en común con el hinduismo. En un momento llega a ser también, como les decía, la religión mayoritaria, el sistema de pensamiento mayoritario, pero luego, nuevamente las cosas cambian. Llega un sistema de gobierno totalmente diferente, cuyos gobernantes son hinduistas, por lo tanto, pues van a rechazar el budismo. A los budistas les va a tocar un poco como salir de la India, por eso llegan hasta China, comienza a expandirse en China el budismo. Pero además de eso, no solo se van a ir porque llega el hinduismo, sino que ese hinduismo que regresa al poder y que se vuelve a extender como la religión mayoritaria, no es el mismo hinduismo que había antes del budismo. Entonces es como un hinduismo renovado, que en cierta medida adopta algunas cuestiones del budismo, ¿sí? Entonces,
Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las escuelas y su simultaneidad y que no buscan separarse, sino que pues tienen un sistema enciclopédico en el cual retoman el pasado, no tratan de superarlo, sino más bien reflexionar acerca de él, y eso es un poco lo que sucede aquí. El budismo también pues tiene como uno de sus pilares, lo vamos a ver en todos, el karma. Eso es lo que le vamos a llamar más adelante una filosofía trágica, de pensamiento trágico, que parte justamente del dolor en el mundo, del sufrimiento. Si estamos aquí en cierta medida para sufrir, ¿sí? Y ese sufrimiento pues tiene que ver obviamente con nuestra corporalidad, con nuestros deseos, con nuestras ansias de poder, con nuestros deseos físicos, materiales, que cuando no los podemos satisfacer, pues genera, por supuesto, sufrimiento. Por lo mismo, y esto sí ya es algo propio del budismo, pues se instaura una serie de prácticas como la meditación, la reflexión, el yoga, que permiten de alguna manera adquirir justamente ese nivel de espiritualidad que nos aleja del sufrimiento. Nosotros vemos que las personas que creen en el budismo, no solo las que hacen yoga en general, porque pues nosotros sabemos también que en Occidente el yoga se ha utilizado no solo como una forma de pensamiento, ¿sí? Como un aspecto que está ligado a una forma de pensamiento filosófico, sino que también lo vemos de manera específica como una forma de entrenamiento físico. O sea, en Occidente hay lugares donde se hace yoga y solo la gente lo hace para entrenarse físicamente, para, no sé, estirar los músculos, para lograr una mejor musculatura, bueno, todo ese tipo de cosas, por supuesto, también sirve para eso, porque las asanas requieren un esfuerzo físico importante, pero para las personas que hacen yoga y lo relacionan con este sistema de pensamiento, el yoga no solo les sirve para una adecuación física, sino que también tiene digamos que por objetivo, justamente ese estadio de alejamiento, de tomar distancia del mundo terrenal, ¿sí? Entonces, las asanas, la respiración, además de una comida vegetariana, una comida liviana, que va a permitir también esa reflexión y esa meditación, lo cual muestra una diferencia importantísima con el pensamiento filosófico en Occidente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros encontramos en Occidente a un personaje como Platón, vamos a ver que Platón lo primero que va a decir es que pues, va a rechazar el cuerpo, ¿no? O sea, pero lo va a rechazar no de la misma forma que podríamos ver que lo cuestiona el budismo, ¿no? Como que sí, esas exigencias de nuestro cuerpo nos producen sufrimiento, sino que lo va a negar por completo, ¿sí? O sea, lo más importante es cultivar la mente, cultivar la inteligencia, ¿sí? Cultivar el alma, como lo llamara Platón, para desarrollar habilidades intelectuales que nos permitan superar nuestros deseos físicos. Aquí, en cambio, es a través del cuerpo, a través del dominio del cuerpo en el ejercicio, en la respiración, en la alimentación, que nosotros logramos superar los deseos corpóreos. Entonces, el papel del cuerpo aquí va a ser diferente a lo que vemos en Occidente, evidentemente. ¿De qué se ocupa la filosofía? Aquí nuevamente vemos cosas comunes, porque si ustedes se dan cuenta, la filosofía occidental también se ocupa o se ha ocupado de las mismas temáticas, ¿no? La causa última de las cosas, ¿sí? La primera causa, la existencia de Dios y la naturaleza de Dios, que lo vemos justamente pues, con relación a esa filosofía, sobre todo a la filosofía patrística y medieval. Entonces, esas son como las temáticas más importantes. Y obviamente, aquí sí vamos a ver una diferencia importante, y es que para la India, en el pensamiento indio, eso está no asociado tanto a una cuestión solo ligada a la trascendencia y a sus deidades, sino que está también ligado a la filosofía práctica, ¿sí? A la ética, ¿sí? A la manera en que se configuran una serie de patrones para vivir en el mundo, unas consideraciones que hacen mucho más fácil vivir en el mundo.
la cuestión de las escuelas filosóficas también va a ser otro aspecto de gran relevancia, porque muchas veces se piensa, no, pues como son súper religiosos, entonces obviamente todos van a creer en lo mismo y van a ser dogmáticos. Y no sucede eso, no se trata de eso. Nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de escuelas, vamos a encontrar escuelas teístas, es decir, escuelas que creen en divinidades, escuelas ateístas que consideran que no existen esas divinidades, escuelas materialistas que básicamente van a partir justamente de lo que sucede en el mundo material, escuelas que siguen literalmente sus enseñanzas, ¿sí? Que las llamamos ortodoxas, y las no ortodoxas que dan una posibilidad de interpretación más amplia. Estas escuelas además mantienen una relación de diálogo permanente y justamente eso es lo que configura un método específico de discusión, que es el método enciclopédico. ¿Por qué? Porque, claro, estas escuelas lo que hacen es que si tienen que refutar una idea, primero la reconstruyen lo que se ha dicho, ¿sí? En sus textos van reconstruyendo lo que se ha dicho y lo reconstruyen sin ninguna trampa, ¿sí? Exponen los argumentos de manera completa, muestran digamos que las bondades de esos argumentos, lo que es acertado, ¿sí? Y después de que han logrado hacer una exposición completa de estos argumentos, es que comienzan a cuestionarlos o a exponer las ideas nuevas. Entonces, por eso hablamos de un método enciclopédico en la medida en que este método implica la recuperación de lo que ya se ha dicho y a partir de eso, pues se construye lo nuevo. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ver eso y eso no es una práctica que veamos en Occidente. Pues aquí la gente parte, bueno, fulano decía tal cosa, pero pues lo limita, no lo reconstruye de manera amplia. ¿Sí? Y nosotros vamos a comenzar a hacer otra cosa y obviamente sí, como hacen una propuesta mucho más amplia del nuevo pensamiento. En cambio acá no, acá primero se reconstruye todo de manera muy juiciosa, dedicada a todos los argumentos y luego se expone lo nuevo. Y por otro lado, pues existe una relación justamente con la posibilidad de pensar nuevos sistemas filosóficos. Eso es una cuestión interesante sobre la cual va a llamar la atención el invitado de Tyron a la entrevista, porque ahí va a decir, miren que eso también nos da a nosotros como indios, digamos que la posibilidad de pensar otros sistemas, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a reconstruir siempre los argumentos del otro y a ponernos en ese lugar para comprender qué era lo que querían decir. Y a partir de ellos, pues obviamente comenzamos a hacer esto. Entonces, siempre digamos que tienen esa disposición para la escucha. Y esto digamos que ya es una experiencia personal, como yo les decía, pues yo tuve un vecino, Krishna, que pues obviamente estaba muy dedicado a su religión, muy dedicado a su sistema de pensamiento, y con él las discusiones eran muy interesantes, porque él se tomaba el tiempo para escuchar mi posición, para escuchar, por ejemplo, mi Profe, perspectiva. qué pena. No sé si soy yo, pero creo que no le escucho. Ay, no sé. Víctor, ¿tú escuchas? Yo aquí en principio tengo, voy a subir aquí un poco. ¿Ya escuchas, Cristian? Tal vez eres tú. Víctor, ¿tú me escuchas? Sí. Cristian, ¿ya me escuchas? Sí, sí, ya. Ah, perfecto, Cristian. Igual, lo que estaba señalando era un poco sobre lo que está aquí en la diapositiva, la reconstrucción de las ideas que se hacen, y bueno, igual también lo puedes revisar más adelante en la grabación. Como les decía, este método enciclopédico que implica la reconstrucción de las ideas del pasado, ¿sí? Una reconstrucción sin trampa, una reconstrucción detallada del pasado, en cierta medida le da esa habilidad a los indios para pensar nuevos sistemas de pensamiento y hacerlo de manera organizada, ¿sí? Sin prisa, con una escucha atenta, una escucha delicada, de hecho le ayudan a argumentar las mismas ideas que uno tiene, son súper juiciosos en eso, digamos que se esfuerzan por comprender al otro, por ponerse en el papel del otro para entenderlo y después obviamente sí refutarlo.
Aquí está. A veces se demoran un poquito las diapositivas. Bueno, ¿cuáles son como las diferencias más relevantes entre las escuelas en Occidente y en la India? Por un lado, en Occidente, nosotros vemos que las escuelas son sucesivas, ¿sí? Es decir, van apareciendo una después de la otra. En la India no, en la India se dan de manera simultánea, ¿sí? Se dan al mismo tiempo las creencias, las ideas, de esa forma. Por otro lado, en Occidente, en cierta medida, las escuelas se reemplazan entre sí. Abordan los mismos temas, pero cuando abordan los mismos temas, entonces siempre lo hacen para superar al anterior. En la India no se reemplazan. Justamente el método hace que no se reemplacen. Proponemos nuevas cosas, pero esas cosas siempre van a estar relacionadas con las anteriores. Son como una especie de posible evolución, por decirlo, o actualización de las ideas, pero no un reemplazo de las ideas anteriores. Nosotros, en cambio, acá vemos que sí. Y sobre todo después de Hegel. ¿No? Hegel, cuando dice, eso antes era pura religión, era un momento de la razón, un estadio de la razón. Ahorita viene lo que es la razón. Ya de aquí en adelante somos completamente racionales. Por otro lado está el asunto de la filosofía práctica. Para nosotros, la filosofía práctica es solo una línea de pensamiento filosófico, que es la ética. Hay personas que se dedican a la ética. Yo, por ejemplo, no me siento muy relacionada ni interesada por estudiar como tal la ética como una línea de pensamiento, una línea de investigación filosófica. A mí me gusta más, de hecho, la filosofía política y la estética. Pero, pues, porque es eso, en Occidente, pues nosotros podemos escoger diferentes líneas de pensamiento. Para la India no, en la India, y vamos a ver que en China tampoco pasa eso. La filosofía siempre es filosofía práctica, es decir, que la filosofía tiene que dar herramientas para vivir en el mundo, para interpretar en el mundo y para vivir en él. Entonces, digamos que aquí encontramos una diferencia importante y en cierta medida por eso es que en muchas ocasiones se piensa que es solo religión, porque al mismo tiempo está relacionada con unas deidades, con un tipo de reflexión, y obviamente también hay estereotipos creados, nociones un poco orientalistas en el sentido del concepto de orientalismo que ya vimos, que pues impiden que nosotros veamos, digamos que la importancia filosófica de este tipo de reflexión. Aquí con mis agüitas para la gripe y para la garganta. Bueno, aspectos comunes o características comunes de las escuelas. Primero, el enfoque, ¿sí? Todas estas escuelas de pensamiento tienen un enfoque espiritual, ¿sí? O sea, todas van a tener prácticas de purificación de dimensiones no físicas. Por otro lado, pues existe justamente lo que les decía, ¿no? La filosofía práctica. O sea, eso es, la filosofía tiene que darme herramientas para vivir en el mundo, para interpretarlo y habitarlo. El pesimismo. Todas van a partir de la idea de sufrimiento. ¿Sí? Este mundo es un mundo de sufrimiento. El mundo material, el mundo en el que estamos, en el de cuerpos físicos, pues es un mundo de sufrimiento. Y todas van a creer en el karma. ¿Sí? Por lo mismo, entonces todas van a creer en la reencarnación. Y en la medida en que nosotros podemos tener un mal karma y un buen karma, bueno, hay más que buen karma y buen karma, ¿no? Hay karma oscuro con consecuencias oscuras, karma brillante con consecuencias brillantes, karma oscuro y brillante con consecuencias oscuras y brillantes y así. O sea, nosotros vamos a encontrar como mezclas ahí, pero finalmente todas van a tener que ver justamente con que lo que nosotros hacemos en una vida, pues va a tener de alguna manera una consecuencia o un efecto en las futuras reencarnaciones. Esa idea también la encontramos en Platón. Para los que hayan leído el Fedro, tal vez alguno de ustedes lo ha leído, si no lo ha leído, pues les recomiendo, es un diálogo muy, muy bonito, en el que nos habla del alma, y de hecho, en la parte que es la palinodia, donde Sócrates hace una alabanza, ¿sí?,
a Eros y al alma, específicamente habla del alma, y habla de las reencarnaciones y de cómo los hombres más avanzados pues tienen un alma que luego va a reencarnar justamente en hombres. Hay otras que llegan a, no llegan a ser hombres, pues porque no tienen, digamos, que una sofisticación así amplia, no son intelectuales, no se preocupan por su intelecto, entonces lo vamos a ver de esa manera. Entonces, de alguna manera, este tipo de reflexión sobre el karma también lo podemos encontrar, ¿sí? Guardando, por supuesto, las distancias con lo que encontramos en la filosofía griega. Un momento, voy a prender la luz para ver mejor. Denme un segundito. Listo, ya. Entonces, la dinámica de la reflexión filosófica. Por un lado, pues el fundamento de la reflexión es la experiencia. Recuerden que esto también lo veíamos con los árabes, en la discusión que tenían con las escuelas fundamentalistas con las escuelas peripatéticas, ¿sí? Que decían, no, pues es que los peripatéticos no tienen en cuenta la experiencia, sino que parten justamente del a priori, de la idea, del universal, y luego van a la experiencia. Eso también lo vemos acá. Aquí el fundamento de la reflexión parte de la experiencia, y a partir de la experiencia es que comenzamos a hacer una especulación, es decir, una reflexión más amplia de esa experiencia. La razón es una herramienta para la reflexión. Y esto también lo vemos en la escolástica, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos la relación que hay en la Edad Media entre filosofía y religión, ustedes se van a dar cuenta que todo el proceso de pensamiento filosófico es una herramienta para la reflexión sobre esos paradigmas o esos dogmas de la religión, para poderlos comprender. Es decir, que recuerden un poco lo que dice San Agustín, o si no lo han leído, seguramente lo verán más adelante. La filosofía, ¿sí?, es importante en la medida en que nos explica la religión, nos permite comprenderla y por lo tanto nos permite crear una serie de prácticas sanas dentro del cristianismo. Un poco lo mismo sucede acá. Si ven, si ustedes se dan cuenta, en la medida en que nosotros somos capaces de reflexionar acerca de la espiritualidad. Las características, digamos, básicas de estas escuelas filosóficas. Por un lado, bueno, tenemos que la filosofía en la India, bueno, pues es diversa, no es como algo homogéneo, y eso nos lo va a mostrar muy bien el invitado del profesor Tyron a la entrevista de Etos Filosóficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener modos de análisis de la realidad que no se ven en el mundo occidental. Y de hecho hay muchas consideraciones cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a las deidades. Yo voy a hablar un poco de eso en las cápsulas que les voy a ir poniendo, ¿sí? La manera en que se reflexiona, pues, es algo muy diferente, porque esa convicción, pues, que hay en el sufrimiento y en el karma los lleva a unas reflexiones un poco alejadas de lo que nosotros podemos considerar. De hecho, hay una conferencia interesante que hace, espérense, este humorista que era tan importante, Jaime Garzón. Jaime Garzón hizo una conferencia en la que habla sobre la India, pues, o sea, dentro de todos los temas que trata, aborda mínimamente la India, y dice, bueno, que él estuvo allá, y que, pues, obviamente él nota que la India está como al mismo nivel de Colombia, pues, digamos que obviamente al otro lado del mundo, ¿sí? Tienen un clima similar, ¿sí? Tienen unos aspectos similares, pero dice, pero mire que ellos tienen una relación muy diferente con el alcohol y con la comida.
porque para ellos dicen, o sea, si se revuelve todo esto, ¿no? El trópico, una comida pesada, el alcohol, pues eso nos va a llevar a una vida disoluta, un poco disoluta, ¿sí? En cambio, ellos son, digamos que un poco más refinados en eso, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos que, por ejemplo, son vegetarianos y ellos no se van a comer, sobre todo a las vacas, obviamente las van a respetar muchísimo, a estos animales, ¿sí? Se van a alimentar de manera un poco más liviana y su control con el alcohol también es un poco más elevado que el que nosotros tenemos. La cuestión del cuerpo es otro aspecto fundamental, ¿sí? Así como la creencia en el karma y los mantras. Miren que esa relación con los mantras también va a ser importante. Los mantras son frases o sonidos que ayudan justamente a calmar nuestros pensamientos, ¿sí? En ocasiones esas ideas recurrentes que nosotros tenemos, que no podemos salir de una idea y que seguimos pensando en lo mismo. En cierta medida, los mantras para los indios ayudan justamente a no caer en esa idea que es fastidiosa, que siempre llega y que nos hace cometer tantos errores. Los mantras nos relajan, nos ayudan a, de alguna manera, a alivianar el espíritu, ¿sí? Y eso también me recuerda otra cuestión de San Agustín. En Confesiones, cuando él habla de los sentidos, está hablando de todos los sentidos y habla del sentido del oído y dice que es uno de los que transmite la belleza y se refiere específicamente a los cantos de alabanza a Dios, la belleza justamente pues en la alabanza y en el reconocimiento de una deidad tan importante para el cristianismo, pero también en la manera en que esa deidad comunica el mundo terreno con el mundo, con el mundo superior, ¿sí? de Dios. Entonces es interesante ver como esas pequeñas relaciones que hay con el asunto del sonido, de la belleza y del efecto que tiene sobre los individuos. Bueno, tenemos 3 características importantes, ¿no? Darshanas es el nombre genérico para las escuelas filosóficas. Los Vedas son textos sagrados. Tenemos 4 tipos de textos sagrados Vedas, que se llama Rig Veda, que son los textos más antiguos, ¿sí? La Ayurveda, que es el libro de los sacrificios. Samaveda, que es el libro de los himnos, y Atharna Veda, que es el libro de los rituales. A veces yo como no conozco la pronunciación de este idioma, entonces es un poco a veces complicado. Y ahí hablábamos justamente de esos Vedas, de esa parte de los Shruti, pero con los Smriti, que son los otros tipos de textos que también nos llevan a los Vedas, tenemos el Mahabharata, ¿sí? Que es un libro de los más antiguos, que está muy relacionado con las creencias de los Krishna, ¿sí? Ramanaya, sí, Ramayana, qué pena, Ramayana, que es una narración épica sobre el dios Rama. Los 18 Puranas, que son historias cortas, y Ayurveda, que es un libro de medicina, básicamente, herboraria y medicina. De hecho, nosotros encontramos en Occidente, y de hecho en diferentes lugares, ¿sí? La gente cree en esta forma de medicina, Ayurveda, y consigue, digamos que, curar sus males físicos a través de este tipo de herboraria y de digamos que de este conocimiento sobre los árboles y sobre digamos que la potencia medicinal de las plantas. Además de esto, pues tenemos 4 conceptos, ¿sí? A los cuales les llamamos verdades vitales. El Dharma, que son los deberes religiosos. Artha, que es Artha, que es A-R-T-H-A, que habla de la riqueza. El Karma, que habla sobre los placeres, recordemos seguramente el asunto del sufrimiento y el asunto de los placeres. Y Moksha, que es la liberación del ciclo de la reencarnación. Y eso lo logramos justamente a través de una serie de prácticas espirituales.
Bueno, como ustedes pueden ver, pues tenemos la entrevista de Etos Filosófico. No sé si alguno de ustedes ya comenzó a escuchar. La entrevista es un poco extensa, pues pueden escuchar durante varios días, tal vez dura como más o menos como casi 2 horas, un poco más de 1 hora. Entonces, les recomiendo que se preparen porque es un poco extensa, pero es muy, muy interesante lo que nos va a decir allí el doctor en filosofía que nos acompaña en esa entrevista. Entonces, hay elementos que me interesan mucho sobre esa entrevista porque nos va a poner de presente como la comparación permanente con Occidente. En eso yo reitero, me parece supremamente valioso lo que hace el profesor Tyron desde el inicio, que comienza diciendo, venga, en Occidente pensamos esto, ¿qué es lo que dicen ustedes? Porque ustedes ven las cosas de otra forma y a partir de ahí se comienza a elaborar todo el conocimiento filosófico en esa entrevista. Entonces, ¿cuál es el problema con Occidente o por qué Occidente ha tenido, digamos que esa perspectiva tan limitada de la filosofía india? Por un lado, porque en Occidente se piensa muy habitualmente que lo que no tiene Occidente, o sea, lo que tiene Occidente y no se encuentra en las otras religiones o en las otras culturas, es entonces algo como, de alguna manera, es carencia en ellos, ¿sí? Occidente siempre busca, y eso es un error occidental que también, de hecho, lo veíamos con el texto de orientalismo, y es que busquen las otras culturas lo mismo que ellos han construido en su propia cultura. Al hacerlo, por supuesto, pues se limita mucho el pensamiento de los demás, ¿no? En eso yo les recuerdo un poco lo que nos decía Edward Said de lo que pasó con los intelectuales que mandó Napoleón a Egipto después de conquistar Egipto. Una de las cosas que sucede, como nos lo dice Said en este texto, es que los intelectuales que llegan a Egipto no hacen lo que Napoleón les pide. Napoleón les pide es, vayan y conozcan lo que hay allá para construir conocimiento nuevo. Y lo que hacen estos 6 intelectuales es que con su conocimiento previo, ¿sí?, lo que van es a Medio Oriente a decir, oigan, allá no hay esto, por lo tanto son atrasados, ¿sí? Si ven, nosotros decíamos que eso pasaba ya, o sea, como que van más bien con los prejuicios y tratan de confirmarlos a través de hacer una interpretación, por supuesto, bastante limitada de lo que encontraban. Entonces, en cierta medida, el entrevistado de Tyron, el doctor Davarakonda, es que este apellido es un poco difícil, de Barakonda, Balaganapanti de Barakonda, se llama el invitado de Tyron en esa entrevista. Entonces, claro, él lo que nos va a decir es eso, es como cuando nosotros llegamos a otra cultura esperando encontrar lo mismo de la nuestra, y si no lo encontramos, entonces decimos que son más atrasados, pues eso es limitar un poco el conocimiento que vamos a tener de ellos. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar un poco? Obviamente, esa mirada del colonizador, y para pensar esa mirada del colonizador también tenemos que pensar como la historia del proceso de colonización de la India. Nosotros encontramos en 1770 que pues es cuando básicamente llega la corona británica, ¿sí?, a administrar. Primero es una empresa británica la que va a administrar lo que es la India, y más adelante pues va a ser la corona la que va a tomar justamente las riendas y va a hacer la administración. En 1857 vamos a ver que se evidencia que pues ya comienza a haber como un descontento entre la gente de la India frente al ejército inglés. Entonces ya comienza, digamos, que a verse de alguna manera las diferencias, ya se comienzan a sentir incómodos, pues más incómodos obviamente los indios, los nativos de la India, pues con lo que está sucediendo. Entonces pues obviamente se requiere, comienza a generarse ese malestar que pues va a generar obviamente que en el futuro, ¿sí?, hacia 1952, pues ya haya un distanciamiento total con la corona británica.
En 1857 pues se da la Primera Guerra Mundial y por lo mismo el reconocimiento por parte del reino de una cultura completamente diferente. Y en 1952 pues ya se ha presentado todo el movimiento de liberación de la India, en el cual vamos a ver a personajes de gran relevancia, ¿no? para el mundo en general, ¿sí? Y pues el principal de ellos evidentemente es Gandhi, y con su propuesta de la no violencia, y cómo la no violencia es lo que va a permitir la liberación del pueblo indio. Si bien es la no violencia, porque pues obviamente ese es digamos que como la consigna, pues lo que va a orientar esta lucha, es una no violencia totalmente comprometida, es una no violencia muy, muy comprometida con el cambio, con la transformación. Nosotros vemos que en esas imágenes de Gandhi, que era un abogado formado en Reino Unido, ¿sí? Él después comienza a vestirse pues con las batas que están más relacionadas con los trajes de la India, porque dice, no, o sea, vamos a comenzar, esto es no violento, pero es algo decidido, vamos a rechazar la cultura india. Queman las libretas que les dan de identificación, comienzan a hacer protestas, pero no protestas violentas, sino más bien algo más pacífico, reuniones pacíficas, cuando comienzan a rechazar también los productos que vienen de Gran Bretaña y comienzan a rechazar la forma de vestirse, y por eso comienzan a vestirse ellos, a construir su propia ropa a partir de los tejidos que ellos producen. Entonces, aunque antes se vistieran como se vestían las personas de Reino Unido, luego pues se van a alejar de esto, así de simple. Y van a tener, pues, obviamente, otras prácticas. Entonces, sí, es no violento, así como vemos los movimientos negros y la no violencia en Estados Unidos, que también tienen una historia muy interesante, ¿no? Lo de Nashville, el boicot a los supermercados para blancos, sí, todo ese tipo de cosas, que son formas de resistencia que no implican una guerra, una confrontación violenta, pero sí implican obviamente tomar decisiones como, bueno, no me voy a seguir vistiendo así, no voy a seguir comprando así, voy a quemar la identificación que ustedes me dieron, pero, y de esa manera vamos construyendo escenarios, espacios de libertad. Yo en cierta medida lo pienso de manera muy cercana a lo que un filósofo, un pensador anarquista norteamericano, que se hace llamar Hacking Bay, dice en un texto que me parece muy, muy interesante, que se llama Zonas de Autonomía Temporal, y dice justamente pues eso, o sea, obviamente la cuestión de él es el anarquismo, pero dice, en muchas ocasiones hemos pensado que el anarquismo no tiene posibilidades en el mundo contemporáneo, ¿no? Es como el mundo, y mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Pues una democracia liberal como la norteamericana, y en general las democracias liberales que se toman Occidente, pues parece que no dejan espacio para otras propuestas de pensamiento, de gobierno y de filosofía. Y entonces lo que él dice es, pues si nosotros queremos realmente ser anarquistas, no podemos estar esperando a construir estados anarquistas, porque eso ya sería un contrasentido completo, sino que lo que tenemos es que configurar como escenarios en los que podamos vivir en anarquismo, así sean temporales, así no duren mucho. Esos son los espacios de libertad que tenemos. Es un poco lo que yo relaciono con esta propuesta de la no violencia. ¿Sí ven? Son escenarios de libertad sin necesidad de una confrontación directa que por supuesto genera muerte, destrucción, ¿sí? Obviamente no es eso lo que se busca. Bueno, se busca lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Finalmente es reflexión filosófica y van a tener esa relación, ¿sí? Entre Occidente y el mundo no occidental, y específicamente la cultura india. Cuando Occidente, bueno, pues tiende a buscar o ha creado pues su cultura, no busca lo nuevo para analizarlo, compararlo, conocer su funcionamiento. Por lo tanto, ¿sí? Por lo mismo, no ve que la India tiene su propio sistema de pensamiento, su propio sistema ético, filosófico, lógico, y eso es algo que vamos a ver nosotros en la entrevista. Cuando Tyron le pregunta al profesor, venga, pero hábleme ya no de la filosofía en general,
sino de categorías filosóficas muy concretas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con la epistemología en el pensamiento de la India? ¿Qué pasa con la lógica? ¿Qué pasa con, bueno, con la ética? Sabemos que es pues, relevante, es central, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la filosofía política? ¿Qué pasa con la estética, ¿no? Con la posibilidad de la belleza. Y él le va a decir, pues es que nosotros tenemos nuestro propio sistema de epistemología, nuestra propia forma de la ética, nuestra propia lógica, ¿sí? En cierta medida vamos a tener las mismas categorías para pensar filosóficamente, pero pues van a ser categorías orientadas desde la comprensión del karma, la comprensión del cuerpo, desde nuestras creencias relacionadas con nuestra raíz común, que son las prácticas brahmánicas, ese tipo de cosas. Entonces, se van formando desde otras vertientes, desde otras perspectivas, también preguntas por la ciencia. De hecho, nosotros podemos ver que la India en este momento es uno de los países más desarrollados tecnológicamente, ¿sí? Y si ven, o sea, uno diría, no, pero pues es que el desarrollo técnico, científico se da en Occidente, no, o sea, obviamente se da aquí, pero en la India lo aprovechan mucho más, porque de hecho, ustedes pueden ver en este momento, y es algo que yo les comentaba en la corrección de la primera tarea, la India en ese momento, por un lado, desarrolla tecnología a precios razonables, ¿sí? Por eso también se ha desarrollado tanto económicamente, ha podido desarrollarse tanto, presta servicios de outsourcing, que son esos servicios que una empresa tiene, pero que la India lo presta para otros países. Por ejemplo, los call centers de servicios de empresas de tecnología, ¿sí? Digamos Apple, por ejemplo, ¿sí? Apple tiene un servicio de call center para los usuarios de Apple para que llamen a hacer pues, las preguntas que tengan sobre los equipos, sobre el sistema operativo, todo eso. Pero no contratan norteamericanos, les saldría muy caro, sino que contratan en la India, ¿sí? Un call center para eso. Entonces, ese call center va a desarrollar toda la parte de servicios para Apple en diferentes partes del mundo, pero sobre todo para Estados Unidos. Digamos que obviamente están muy relacionados con Estados Unidos por la lengua, ¿no? El hecho de haber sido colonizados por Reino Unido hizo que la segunda lengua más hablada en el país fuera pues el inglés. De hecho, es como la segunda lengua oficial para ellos y eso les ha permitido desarrollar ese potencial de los call centers, que se ha venido extendiendo también a América Latina en la medida en que América Latina también se ha relacionado un poco más con esta lengua y hemos aprendido mucho más inglés y entonces acá pues, también el call center también se ha convertido en un sistema en parte de nuestra economía, en parte de la economía contemporánea. Entonces, claro, lo anterior nos muestra que es que no se tiene una mente abierta. Occidente, como yo les decía justamente antes con el asunto de Hegel, cuando Hegel niega la posibilidad de la filosofía de la India y también de la filosofía china. Hegel es bastante controvertido para nuestro curso, lo vamos a ver cuando veamos filosofía china, porque pues, Hegel va a decir, no, eso no es filosofía, o sea, esto es otra cosa, ¿sí? Y con los chinos va a decir que los chinos son mentirosos, ¿sí? O sea, lo va a decir así, o sea, esa gente no cree en la verdad, claro, no cree en el platonismo, en la verdad platónica, ¿sí? Obviamente Occidente sí. Entonces, claro, nuestra mente un poco cerrada, la razón, en lugar de ampliar nuestras posibilidades de comprender al otro, ¿sí? Esa fe ciega en el razonamiento lógico, en el razonamiento que ha configurado Occidente, pues hace que perdamos la posibilidad de comprender el sistema de pensamiento o los sistemas de pensamiento de la India. Bueno, ya avanzando ahora hacia la actividad. A mí me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta, primero, ¿sí? Esta actividad. Yo aquí les pongo la rúbrica y me parece súper importante que ustedes cuando miren la guía de actividades, siempre revisen la rúbrica de evaluación. Porque en la rúbrica les dicen, bueno, básicamente, miren, este aspecto es importante. Entonces, por ejemplo, tenemos el aspecto de forma, que tiene que ver, pues, obviamente con las reglas básicas de ortografía, redacción, pero también con la citación. Todos los profesores
del programa, vamos a ser reiterativos con esto, porque nos interesa mucho que ustedes también aprendan a citar en APA para que tengan más probabilidades de proyección académica, de publicación en revistas, ¿sí? De trabajo con editoriales y ese tipo de cosas, y para eso es necesario comprender bien, digamos que tener muy claro todos estos aspectos de forma. Por otro lado, pues la participación en el foro. Yo les voy a pedir que lo hagan en la medida de lo posible, siempre en el foro, porque pues hay momentos en los que ya no alcanzan y tienen que enviar el documento, yo lo reviso, lo leo, lo califico, pero no es igual, o sea, el foro es, para nosotros el foro es como el salón de clase para la modalidad presencial, es el lugar en el que exponemos nuestras ideas, que podemos leer las ideas de otros, la manera en que otro interpreta la misma pregunta, lee los mismos textos, pero llega a conclusiones diferentes. Y eso, digamos que es súper, súper clave en filosofía, porque nosotros no solo adquirimos conocimiento a través de la lectura directa de los textos, sino también a través de la confrontación de las ideas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes lo hagan dentro del tiempo que es, y obviamente, pues lo hagan pensando en la entrevista, escúchenla varias veces, si necesitan, no sé, una asesoría particular sobre algo, podemos hablar a través de Teams. También, de hecho, puedo en ocasiones hasta invitar al profesor Tyron para que nos hable un poco más sobre su experiencia con las diferentes, digamos que líneas de pensamiento relacionadas con la India. Él, de hecho, está en una red académica en la que participan muchos profesionales de filosofía de la India. Entonces es bastante interesante lo que él nos puede decir sobre eso, si es necesario, pero es bueno que ustedes lo hagan, digamos que pensando un poco en la importancia de tener este testimonio de un doctor en filosofía de la Universidad de Nueva Delhi, que nos habla desde su perspectiva justamente de esta relación de similitud y diferencia, que vamos a encontrar también en la lectura, sí, similitud y diferencia entre el pensamiento de la India y el pensamiento occidental. Y por otro lado, el cuadro de síntesis, ¿cierto? Que es un documento que corresponde con la lectura de la unidad 2, se reconstruyen las ideas más importantes de esa lectura a partir, obviamente, de la comparación. Yo les voy a pasar un cuadro de síntesis que tengo como un ejemplo, puede servir. No es la única forma de hacer un cuadro de síntesis. Un cuadro de síntesis es en cierta medida un poco más libre que el RAE, ¿sí? Que el RAE sí es muy estructurado, pero un cuadro de síntesis es un poco más libre, pero lo importante es que puedan desarrollar de manera comprensiva las ideas, que puedan encontrar, identificar los elementos más importantes para establecer las comparaciones, porque las comparaciones con Occidente nos permiten tener unos criterios muy concretos para pensar otras culturas. Entonces, por eso también es importante la comparación. Bueno, entonces, hasta aquí llega la conferencia de hoy. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, puede ser tanto un poco como lo que acabamos de ver, como con lo que acabamos de hablar. Cristian, puedes hablar. Y profe, sobre todo con respecto a la actividad número 2, ¿no? Que nos dice que hay que elaborar el cuadro de síntesis y nos coloca el tema de la reflexión, de los principales temas de reflexión de la filosofía india. Y es que yo he estado hojeando el texto que nos proponen ahí y me parece que no alcanza a abordar los temas que nos están planteando que tenemos que buscar dentro del texto. O sea, y no sé si es porque es introductorio, porque igual yo busqué el texto completo y el texto completo pues es larguísimo. Pero digamos que me parece que ahí en esa introducción no nos dan como los elementos suficientes para abordarlos. Entonces, es como una duda que tengo por ahí. De pronto, si usted puede revisarlo y nos vota, oiga, sí, Cristian, de pronto sí, tiene razón, no alcanza a mostrarnos todos los matices de los temas que aborda la filosofía india. Pues bien, si no, pues esto
trabajaré con lo que hay de más en el otro material, porque por ejemplo en la conferencia que tiene el profesor con el doctor de filosofía, sí se logra notar mucho de esto que nos están pidiendo aquí, ¿vale? Claro, claro, Cristian, en eso tienes la razón. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertos límites para poner los textos, ¿sí? Porque ustedes tienen que en ocasiones imprimir, bajar los textos, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el texto que nosotros tenemos de referencia, se establece una comparación inicial, donde nos van a mostrar sobre todo aspectos como, por ejemplo, los relacionados con la religión. Ustedes se dan cuenta. Allí se establece justamente la diferencia entre el pensamiento occidental y la relación que tiene con la religión, pero también la similitud. Y justamente es por eso, en cierta medida, por donde nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, ¿sí? Estos sistemas de pensamiento son al mismo tiempo formas de religión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice un poco el texto? Bueno, pues tú ya lo estuviste hojeando. Básicamente nos va a decir, no hay diferencias tan grandes, ¿sí? Sino que Hegel es el que comienza a establecer esas diferencias. Pero si nos vamos a antes de Hegel, claro, como Hegel está diciendo un poco, separémonos de ese pasado religioso de la época medieval, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar las similitudes. Pero si nosotros, en lugar de alejarnos de ese pensamiento medieval, lo tomamos en consideración, pues vamos a comenzar a encontrar los temas que abordan, como por ejemplo la relación con el karma, la relación con el alma, y por eso, en cierta medida, un poco pensando en esta pregunta, porque se ha presentado antes, es que yo hago énfasis también en esta conferencia con esos aspectos relacionados con el karma, con la idea de sufrimiento, y cómo también se han desarrollado en algún momento en la filosofía occidental. Pero, como tú bien lo dices, en la entrevista se desarrolla de una forma más amplia porque las preguntas van apuntando hacia allá, ¿cierto? Siempre es como, venga, pero ¿qué pasa con la epistemología? ¿Qué pasa con la lógica? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cuál es el problema fundamental en el pensamiento? Cuando pues, se desarrolla, digamos que la lógica, la epistemología, la filosofía política, la filosofía estética, ¿sí? Entonces tú te puedes también ayudar de ese otro material, ¿sí? Porque finalmente, como tú lo ves, es un poco complementario en la medida en que a través de las diferentes lecturas y del diferente material, pues se puede hacer el cuadro de síntesis. Pero hay una cosa que tiene la lectura y es que nos va a mostrar, digamos que ese aspecto religioso, que lo que nos va a permitir es establecer similitudes. Y a partir de las similitudes es que logramos comprender la dimensión filosófica de ese pensamiento. Pero, por supuesto, en la medida en que tú quieras, y de hecho, como yo espero que esta conferencia la vean todos los demás, lo digo para todos y todas, el que necesite que haya una revisión previa, ¿sí? El que necesite mayor explicación sobre algo, o que le revise con anticipación su trabajo, ustedes saben que lo puede enviar, yo se lo reviso a tiempo, de manera oportuna, y lo vamos elaborando el cuadro de síntesis. Es que se me desconectó el computador. Ya. Entonces es eso, Cristian, o sea, igual me parece muy válida tu pregunta, tu intervención, y claro, tú puedes lograr una mayor, digamos que una mayor aproximación si juntas los tres materiales, esta conferencia, la entrevista y por supuesto la lectura. Listo. ¿Alguna otra pregunta, una inquietud así acerca de temática o sobre el desarrollo de la actividad? Pues de mi parte no. Yo por ahí estaba buscando algo con respecto a la elaboración del cuadro resumen. Entonces, si usted, como nos mencionó, nos puede aportar con respecto a las pautas que tendríamos que seguir en la elaboración, pues para no cometer errores como los que de pronto usted evidenció en la elaboración del RAE y ir avanzando en esas, digamos que técnicas o métodos que nos van a permitir desarrollar las habilidades necesarias para la carrera. Entonces, si de pronto usted tiene un material tal vez con respecto a eso, súper bienvenido.
Listo, yo mañana les envío un mensaje a través del correo interno del curso para que todos lo tengan, porque a veces no, a veces solo miran los mensajes, no entran al foro. Bueno, entonces, y también lo voy a subir acá a Teams, el ejemplo, para que a partir de eso, digamos que ustedes puedan comenzar a elaborar. Es un cuadro que, pues, básicamente yo hice para sintetizar algunas ideas, se refiere al materialismo histórico, pero es un ejemplo, ¿sí? A partir del cual ustedes pueden comenzar a elaborar su cuadro. Pero como les decía, en la medida en que es un cuadro de síntesis, pues también ustedes pueden hacer su propia propuesta, porque para el cuadro de síntesis no hay como con el RAE, que hay una estructura muy concreta, ¿sí? Porque pues, el RAE sí es mucho más estructurado, es un formato casi que oficial, pues, ¿sí? Este es un poco más libre y es un poco como venga usted, ¿cómo sintetiza estas ideas, sobre todo pensando en el material que tenemos, las temáticas que se abordan, las ideas principales de este tipo de pensamiento? ¿Sí? Entonces yo les voy a enviar eso mañana para que ustedes lo tengan y pues igual hablamos, no es que sea una camisa de fuerza, o sea, yo no voy a exigir que sea el mismo cuadro que yo les propongo. Hay personas que me hacen propuestas hasta muchísimo mejores de las que yo tengo, así que bienvenidas. Pero igual si yo veo que, por ejemplo, bueno, ustedes pueden hacer algo mejor, pues todavía les puedo decir, bueno, si lo presenta antes, yo lo reviso y les digo, bueno, pues recuerde esto, acá puede ampliar un poquito esto, puede cuadrarlo así, ese tipo de cosas, porque finalmente es como ya la orientación sobre algo concreto. ¿Listo? Bueno, Víctor, ¿tú no tienes preguntas? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Perfecto, Víctor. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por haberme acompañado en esta webconferencia. Yo espero que esto pues lo vean los demás. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. De verdad, no duden en escribirme cuando tengan algún inconveniente, el que sea. Igual yo intentaré como orientarlos. Si no puedo yo ayudarlos de forma directa, pues intentaré como orientarlos para que encuentren, digamos que una solución a la duda o al problema que tengan, ya sea de tiempo, presentación de la actividad, bueno, lo que sea. Cualquier cosa, entonces nos estamos hablando. Un saludo a todos y a todas y pues nos estamos viendo a través de Teams, a través del foro. Recuerden pasar por las cápsulas, yo se las voy poniendo semanalmente como para ampliar un poco más el conocimiento y tener la misma dinámica que con la cultura árabe. Hasta luego. Gracias, profe. Con gusto. Hasta luego, muchas gracias, profe. Hasta luego, Víctor, que estén muy bien, que estén bien. Deja de grabar.